Las relaciones entre México y España, tras unos años convulsos, han entrado en una vía de cordialidad y entendimiento. Desde tiempos del presidente López Obrador se exigía a nuestro país una disculpa por los daños causados por los conquistadores hace 500 años y, en cierta medida, y con el cuidado lenguaje diplomático, ese reconocimiento llegaba este fin de semana. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso. Hoy nos acompaña Juan Miguel Zunzunegui, mexicano con ancestros españoles, austriacos y del México precolombino, licenciado en comunicación, filólogo y maestro en humanidades, que acaba de publicar este libro, Al día siguiente de la conquista. Y que nos viene muy bien para hablar de este momento que estamos viviendo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, encantado. ¿Y cómo ve este episodio, este desencuentro que parece se ha reconducido? Bueno, yo casi te puedo asegurar que este desencuentro no se va a reconducir porque, como mexicano te lo puedo decir de una vez, la presidenta Sheinbaum no pretende terminar con esto ahora, porque esta mujer vive de tener enemigos públicos. Yo creo que, a ver, yo no me voy a meter en si debió o no el canciller pedir unas disculpas. Yo lo he sostenido todo el tiempo y lo digo en este libro. No hay nada de qué pedir disculpas. Está bien que no hay que olvidar la historia, pero también hay que conocerla. Y lo que demuestran en ambos lados, me parece, es un desconocimiento profundo de la historia, sobre todo de aquello a lo que llamamos conquista de México, que no existió nunca. La conquista es la mentira fundacional de nuestro país. No existe una conquista de México. ¿Y qué fue aquello entonces? Es un proceso migratorio muy complejo. Bueno, hombre, iban con espadas, ¿eh? O sea, digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG, por decirlo todo. Hernán Cortés, desde que toca tierras, primero en Yucatán y después en el puerto de Veracruz, y después todo su camino tierra adentro, si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra. Si algo evitó Hernán Cortés, todo lo que pudo fue enfrentarse con esos pueblos, firma alianzas con ellos. Lo que pasa es que es muy simplista, tanto en México como acá, querer resumir toda la historia de los pueblos americanos antes de la llegada de Cortés en los mexicas. Estamos hablando de una civilización mesoamericana que tiene 4,000 años de historia, desde el 2000 antes de Cristo. Y los mexicas es un pueblo que llegó del lejano norte en fechas tan tardías como el siglo XIII después de Cristo. Y los mexicas llegaron a invadir la civilización mesoamericana apenas 100 años antes de que llegara Cortés. Solo que los mexicas llegaron, conquistaron y desarrollaron un sistema de opresión para cuando llegue Hernán Cortés. Los mexicas están sacando 20,000 corazones al año. Eso sí que es un oprobio, eso sí que es agresión. Lo que yo no entiendo es por qué no respetamos a todos los demás pueblos, porque nunca habría que olvidar que los mexicas representan de una Mesoamérica de 1 millón de kilómetros cuadrados, de unos dominios mexicas de unos 500,000 kilómetros cuadrados. Es que no todos son mexicas. Los mexicas es un pueblo de 100,000 habitantes que somete a todos los demás. Hernán Cortés se va a aliar con los tlaxcaltecas, con los totonacas, con los cholultecas, con los huejotzincas. Yo sé que eso no les dice mucho acá, todos estos nombres. Sí, me suenan, ¿eh? Pero, Me suenan. a ver, es como un trabalenguas, pero lo que voy es que Hernán Cortés se va a aliar con todos los pueblos que optan por aliarse con Hernán Cortés y no con los mexicas, porque todos estos pueblos odian a los mexicas, porque para cuando llegue Hernán Cortés se están extrayendo 20,000 corazones al año y luego se los comen. Ya hombre, estamos hablando de hace unos cuantos cientos de años en una civilización muy distinta a la europea, pero usted no cree, pues en México y en Perú, que parte de lo que hicimos, aparte de donar pues una religión, el que la quiera tomar, que la tome, un idioma que se tomó, lo quisieras o no, no hay un espíritu de conquista. O sea, ¿fuimos solo en plan evangelizador o fuimos a buscar sus minas, a traer su plata? Es decir, no es un plan evangelizador nada más. A ver, yo creo que es importante no decir que todos fueron delincuentes y genocidas, y mucho menos decir que todos fueron héroes y santos, que también vi que se hizo esta campaña de este lado. No.
Pero sí es importante decir, no solamente que Hernán Cortés trata de estar en son de paz, es importante decir que en aquella época, además de buscar fama, gloria y fortuna, sí, también actúan por fe y por devoción. Y sin embargo hay cosas muy importantes que decir. Comentabas la lengua que tuvieron que tomar. Es que no tuvieron que tomarla. Es que durante todo el virreinato de Nueva España, la lengua predominante no era el español, era el náhuatl y el maya. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de la población es india y los otros son mestizos y son criollos. Y hay 15.000 españoles. A mí no me parece mal, como tampoco me parece mal que nos hubieran invadido los romanos para dejarnos el latín y nosotros llevábamos otra lengua. Pero no le piden disculpas a Italia, ¿no? No, ni a Viriato. Yo no estoy por pedir disculpas por el asesinato de Viriato hace 2000 años. Hombre, no es lo mismo 500 años que 2000, ni que 150 por hablar, o 180 de la masacre del Congo y la colonización brutal que hicieron países europeos como Bélgica o Alemania en esa zona. Pero digamos que ya decía Nebrija aquello de el idioma cabalga siempre a lomos del imperio. Aquí no nos pusimos a hablar latín por ciencia infusa, sino porque vinieron los romanos. En América Latina, en Hispanoamérica, no se pusieron a hablar español por ciencia infusa, sino porque fuimos allí y fuimos dejando que caían de las espuelas, como decía también Nebrija, como lágrimas nuestras palabras. Digo que todo eso forma parte de un proceso. Lo que yo pregunto es que con sus claros y oscuros, que los hay y los tiene que haber, porque hay mucha gente que desapareció, no solo en México, sino en otras zonas del Perú, por ejemplo, en las minas, sí, es que no lo tengo claro. Yo me gusta mucho la duda en ese tipo de cosas, ¿no? No tengo claro que haya que pedir disculpas. Pero no creo que haya que pedir. Pero tampoco tengo claro que no haya que pedirlas. Es decir, no tengo claro que por qué no, evidentemente, los pueblos que había en México, el sur de México, en Yucatán, en Perú, los incas, los mayas, tenían una forma a lo mejor que no es compatible con los valores europeos de aquellos años, pero que lo que hicimos allí tiene cosas positivas, pero también causamos a algunas personas dolor, a los que metíamos en el fondo de las minas, a los que esclavizamos. No habría que hacer un ejercicio de decir, mira, nuestra huella es buena, pero también a lo mejor se produjeron una serie de circunstancias que hoy, con la vista puesta, pues no pasa nada por decir, oye, algo hicimos mal también. Seguramente, pero no se puede cambiar el pasado. No, está claro. Pero hay una cosa muy importante que decir. Cuando llegan los españoles a lo que hoy es México, no había minas. Estamos hablando de culturas de piedra y palo. No conocen la metalurgia, no extraen oro, no extraen plata. Los españoles van a descubrir las vetas de plata, van a descubrir las vetas de oro y van a fundar ciudades. En México, las ciudades más hermosas de nuestro país son todas virreinales. Las grandes ciudades de México, que todas tienen su catedral, su acueducto, su hospital, edificios barrocos, retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, porque el oro no se lo llevaron, se quedó ahí. Se construyó una civilización completa. Ahora, toda construcción de civilización en la historia ha tenido esos claros oscuros que mencionas. Toda construcción de civilización en la historia ha implicado encuentros violentos, pero México parece ser el único pueblo que se la pasa exigiendo que le pidan disculpas, y va de nuevo, es que los mexicas representan el 1% de la población de Mesoamérica. Entonces, que la presidenta Sheinbaum, en nombre de los mexicas, que por cierto hoy ya no existen, le pida disculpas al resto de los mexicanos por devorar corazones. Pero algo de plata y de oro sí vino para España. No, claro que vino, por supuesto. Teníamos una casa de contratación, había un monopolio allí por Sevilla donde pasaba todo eso. Bueno, o sea, algo extrajimos de allí. No, por supuesto. Y una Igual que los romanos trajeron de las médulas, me refiero. Y una ciudad de Madrid, que de hecho es una capital imperial de Felipe II, que no existiría sin los recursos americanos. Eso por supuesto. Pero a ver, al minero de Zacatecas, de Pachuca o de Guanajuato se le cobra el quinto real, y al de Asturias también. Pero además, ¿quién está extrayendo ese oro y esa plata? Españoles, criollos, mestizos e indios. ¿No se esclavizó a No hubo esclavitud americana, jamás ¿no? existió la esclavitud en América. En México, no sé, digo, en Perú, en Potosí, por ahí parecía que bajaban un poco obligados. A ver, sí pasa, por supuesto, que hay gente abusiva. Hay gente abusiva, con que esté prohibida la esclavitud y estando tan lejos de España, pues ¿qué pasa si los encomenderos, ¿Quién se va a dar cuenta? A ver, las encomiendas que estos primeros conquistadores y sus hijos piensan que merecen un premio.
tal vez lo merecen. Y claro, ese premio que se dan a sí mismos es la encomienda. ¿Qué hizo la corona española? Disolver las encomiendas. Pero es muy importante recordar que la esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504, las leyes de Burgos en 1512, una bula papal en 1537 y las leyes nuevas del Imperio en 1542, rematado por la controversia de Valladolid de 1555. Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían. La minería no existía, pero tampoco existía la agricultura a gran escala, porque no había yunta de bueyes, arados y ruedas. Se sembraba con un palo, con una coa, haciendo hoyos y echando semillas. No había peletería, no había una gran empresa de la cantería, no había metalurgia. Se desarrollan nuevas actividades y las desarrollan en conjunto y se benefician en conjunto. Y hay gente muy cabrona, perdón por decirlo así, claro que los hay. A ver, hay un gran ejemplo, Nuño Beltrán de Guzmán, un hombre que llega en 1528, enviado por la corona para quitarle el poder a Hernán Cortés, que es bastante independiente, y ya que se dan cuenta del tamaño de esto, dicen, mejor mandamos a un burócrata real. Nuño Beltrán de Guzmán destruyó, mató, violó, saqueó, sometió indios, los esclavizó, los metió a las minas, los obligó, hizo trabajos forzados. Es un desgraciado Nuño Beltrán de Guzmán. El arzobispo Zumárraga lo excomulgó, celebró juicio de residencia, lo condenaron a cadena perpetua y se murió en la cárcel. Eso te dice que claro que hay gente que abusa, pero que el objetivo